Quizás como muchos de ustedes, yo también pensé que la incorporación de la primera flota de aviones MiG-29 a la Fuerza Aérea del Perú a finales de los años 90 había sido un proceso abierto, un proceso casi público. Sin embargo, fue totalmente lo contrario. Fue una operación estrictamente secreta que se llamó Operación Vulcano. Y en esta entrevista al coronel FAB en situación de retiro, Ricardo Vilches Ra, nos contará con lujo de detalles cómo fue esta operación secreta y ejecutada con un nivel de detalle que no tiene nada que envidiar ni a la Mossad, y más bien pensarán que muchos pasajes son parte de un relato de Ian Fleming para James Bond. Operación Vulcano. Fue el nombre que se le dio a la operación secreta que consistió en lograr en un muy corto plazo el entrenamiento y calificación en los aviones de combate MiG-29 a un grupo reducido y selecto de 20 pilotos de caza, así como la calificación de 3 oficiales y 29 técnicos y suboficiales de la especialidad de mantenimiento y comunicaciones para las tareas de soporte logístico de esta gran aeronave de combate. La llegada de estas poderosas aeronaves de combate a Perú en pleno conflicto con el Ecuador y en un momento de restricciones internacionales para la compra de material de combate, permitió recuperar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y en particular de la Fuerza Aérea del Perú y generar la disuasión creíble para la firma del Acta de Brasilia que puso fin a muchos años de conflicto entre Perú y Ecuador. De la primera quincena del mes de febrero, después de la firma del Acta de Itamaraty, pero esto no era una garantía. Definitivamente para que haya una nueva incursión por parte de las fuerzas de Ecuador en territorio peruano. Pese a la firma del Acta de Itamaraty, seguían las provocaciones por parte de Ecuador. Sí. No solamente a través del ingreso de tropas, sino a través de vuelos de helicópteros, a través del lanzamiento de piezas de artillería. Había una situación crítica en el sentido de que el efectivo de las Fuerzas Armadas para generar una disuasión era un poco no eficiente y no efectiva, hasta cierto punto precario, ¿no? Porque desde años atrás entramos en una curva de descenso importante con respecto de ¿no? Cada vez había más porcentajes de inoperatividad, menos efectivos de operativos de las aeronaves de combate, principalmente la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces, continuar así, de esa manera, con las negociaciones sin ningún respaldo efectivo para generar disuasión por parte de las Fuerzas Armadas era complicado para la parte diplomática. Sin embargo, el MiG-29 era un avión que, además de cumplir todas las características técnicas y todos los criterios operativos, los aviones Su-22 son de fabricación rusa, y los MiG-29, es decir, la logística era las características, digamos, para poder ingresar a convertirlos y operarlos, era más fácil adaptarse a esa aeronave, ¿no? Y el MiG-29 sabemos que era un avión que en ese entonces contaba con un armamento de muy altas performances, ¿no? Coronel, cuéntenos cómo se prepararon las tripulaciones para esta misión. Claro. Estando yo con el comando de operaciones, se vio pues la necesidad, ¿no?, de seleccionar las tripulaciones. En primer lugar, ¿cuántas tripulaciones deberíamos seleccionar? ¿Cuál era su nivel de entrenamiento previo que tenían que tener? Se seleccionaron 20 pilotos, ¿no? 20 pilotos en los cuales cumplían con todos estos criterios, con estas condiciones. Es así que se seleccionan 20 pilotos y además, como mencioné hace un rato, 3 oficiales de mantenimiento y comunicaciones y electrónicas con un nivel de preparación sumamente alto, ingenieros inclusive en la parte del área de mantenimiento, y 29 técnicos y suboficiales, también de la parte de mantenimiento. Es así que se hace la selección. Coronel, cuéntenos cómo fue el viaje, que es una parte aún más secreta. Como esta operación era sumamente secreta, no se dio a conocer a las tripulaciones ni a ningún personal de mantenimiento, menos también a la gente que estaba involucrada en hacer el transporte o a algunas coordinaciones de
de medios como visas, pasaportes, Claro. nadie en realidad tenía que ser considerado, ¿no? Entonces es por eso de que se cita a este grupo seleccionado, es decir, a los 20 pilotos, a los 3 oficiales de mantenimiento y los 29 técnicos oficiales, un 12 de mayo, ¿Y yo? que coincidentemente era Día de la Madre, ¿no? Era un domingo. Se los cita para que vayan de civil con una maleta para cumplir una comisión, no sabiendo dónde, no sabiendo cuánto tiempo, digamos en qué base, ni en el país, ni dentro del país, ni fuera, ¿no? Entonces todo el personal se concentró pues en el cuartel general, que está en la avenida Peruanidad, está en la avenida La Peruanidad, ¿no? Entonces estábamos afuera, todos esperando, todos de civil, no estábamos uniformados, y en ese interín de tiempo que estuvimos esperando aproximadamente una hora y media afuera, ¿no? Me sale un oficial, digamos, de la Comandancia General y me llama para reunirme con el comandante general. Entonces ahí el comandante general me da unas indicaciones y me dice, ¿no? Bueno, comandante, usted ha sido seleccionado para que tenga a cargo la responsabilidad de llevar a cabo el entrenamiento de estas tripulaciones. Las tiene que hacer en la forma más eficiente y efectiva que pueda darse y en el tiempo más adecuado. Entonces yo le hice la pregunta, ¿dónde va a ser y cuánto tiempo vamos a estar? Y la respuesta era obvia, ¿no? Que no me podía dar la información. Si era una semana, si era un mes, si era 2 meses, si era 6 meses, si era un año, no sabíamos absolutamente ningún detalle de esa información que podrían habernos dado, ¿no? Lo cierto es que recuerdo estas palabras que me dijo, ustedes van a estar en unas condiciones sumamente difíciles, más allá que los límites de la tolerancia humana. Y al salir de la oficina, bueno, yo me hice las preguntas, ¿no? Entonces vamos a ir a una zona de conflicto real para entrenarnos realmente, porque obviamente era para estar en condiciones de enfrentar, digamos, al vecino país del norte, Ecuador, si había una escalada del conflicto, ¿no? Entonces, entre mí decía, acá nos vamos a ir a un sitio de conflicto, vamos a hacer un entrenamiento sumamente arduo, con una zona, digamos, que haya posibilidad inclusive hasta pérdida de vida, ¿no? Tal es así que nos hacen subir a unos ómnibus, ¿no? A todos los que estábamos seleccionados. Eran unos ómnibus que no eran de la Fuerza Aérea, no eran de las Fuerzas Armadas, sino eran unos ómnibus particulares para no levantar ninguna sospecha. Y nos dirigimos a las instalaciones del Grupo Aéreo número 8, que está en Callao, ¿no? Ni siquiera entramos por la puerta principal, por la garita de entrada del Callao, sino entramos por una carrozable que da indudablemente de difícil acceso hasta la rampa de aviones. Entonces llegamos por esa carrozable, no sé si la prepararon previamente, a lo mejor fue así, porque creo yo, por razones de seguridad, no existe una zona de acceso a la rampa, sino que la prepararon específicamente para que pudiéramos ingresar con los ómnibus y llegar hasta la rampa de vuelos, donde ya nos está esperando listo ese domingo, Día de la Madre, el avión para partir y trasladarnos a un lugar que indudablemente desconocíamos. Entonces iba a ser un viaje con escalas desconocidas. Así es, ¿no? Entonces, ahí abordamos la aeronave, estaba la tripulación lista. Hubo un desfase ahí en el tiempo porque había una aeronave en la cual estaba destinada, pero hubo unos problemas de unos hallazgos que complicó, digamos, la operación un poco e inmediatamente tuvieron que preparar en menos de 2 horas o 3 horas otra aeronave para que pueda trasladar a todo este grupo humano, ¿no? Abordamos esta nueva aeronave, mejor dicho, designada, no estaba preparada para llevar pasajeros, pusieron ahí unos colchones en algunos casos para que vaya
entre comillas, cómoda la gente. Ni siquiera había un colchón para cada uno, ¿no? Era solamente unos cuantos, ¿no? Era digamos, una docena, ¿no? De colchones, ¿no? Versus la cantidad de personas que había era bastante, pues, desproporcional. Entonces subimos, partió la aeronave y hicimos una escala en Canarias, ¿no? En Canarias estuvimos unas horas solamente. No bajamos de la aeronave absolutamente porque no teníamos pasaporte. No teníamos pasaporte, no teníamos forma de identificarnos, éramos personas desconocidas, entonces había la obligación, pues, de no ser detectados, ¿no? Entonces, sé que por las ventanas que podía observar había la injerencia de aduanas de ese lugar de querer abordar el avión. Hacer una requisa y Comprobación, etcétera, ¿no? Pero no accedieron, no pudieron entrar. Entonces, felizmente, superando ese pequeño impasse, arrancó el avión nuevamente, motores, y partió un destino que tampoco era conocida para nosotros, pero como más antiguo del equipo que estaba ahí presente, me acerqué a la cabina de vuelos y hice la pregunta a la tripulación, ¿no? Bueno, ¿a dónde vamos? ¿No? ¿Cuál es nuestro punto de destino? No sabían ellos cuál era nuestro punto de destino. Solamente ellos sabían que iban hasta Kaunas, Lituania. Nada más. Decían ellos que ahí los dejamos y de ahí no sabían cuál iba a ser el destino nuestro. Si íbamos a estar ahí, íbamos a viajar a otro país, si íbamos a ir por tierra, por aire, es decir, no se sabía absolutamente nada. Ya ingresando a Kaunas, sí hubo una situación que sí pude observar y me llamó sumamente el interés de ver cómo se había detallado esta operación en su conjunto y la llegada nuestra en Kaunas, ¿no? Resulta que el avión de la FAP llega a Kaunas, comienza a parquear, y en ese interín de parqueo comienza a taxiar otra aeronave, ¿no? Entonces, ambas aeronaves al final coinciden, se emparejan una al costado de otro en la rampa de vuelos de ese aeropuerto, apagan motores a ambas aeronaves y nos hacen trasladar para que desembarquemos del avión de la FAP con nuestras pocas cosas que teníamos en la mano, en seres personales, las maletas, pues, ¿no? Para la estadía, que no sabíamos ni cuánto tiempo, como dije, y abordamos un avión de la empresa Belarus. Entonces, subimos esa aeronave sin control de migraciones, sin nada por el estilo, y el avión arranca con destino a la ciudad Minsk, en Bielorrusia, ¿no? En el mes de mayo, en Europa, bueno, es primavera, julio, agosto ya están entrando en verano, pero hay mayores temperaturas, pero indudablemente hacía frío, ¿no? Hacía frío, ¿no? Entonces, ya el avión aterrizando el avión en Minsk, de la compañía Belarus, descendimos y nos estaban esperando unos ómnibus. Entonces, los ómnibus nos trasladan a una ciudad que se llamaba Baranovich. Entonces, ya en Baranovich nos recibe una delegación de la FAP, muy reducida, por cierto. Habían, hemos agregado militares de la FAP en... No eran agregados, sino era una delegación de toda esta comisión, que no era la nuestra, sino eran otros que estaban trabajando también esta operación, ¿no? Entonces nos reciben en Belarus y ahí nos dan unas indicaciones. Bueno, ustedes han llegado acá a este sitio, este va a ser el lugar de entrenamiento. Van a tener toda la instrucción para los técnicos oficiales en el área de la aeronave MiG-29 y todo el detalle, digamos, del entrenamiento en estas aeronaves de combate. Ahí es donde nos dicen que era el MiG-29 y ahí es donde nos dicen que iba a ser el punto de entrenamiento para todos nosotros.
Y ahora veamos cómo se comprobó el éxito de esta misión. Como nosotros desayunábamos en el comedor del personal militar, nos llamó un aspecto la atención, ¿no? Porque eran las 7 de la mañana cuando ya íbamos a ir a tomar desayuno para ya irnos al escuadrón aéreo. Vimos pues que muchos oficiales bielorrusos estaban celebrando pues muy alegremente, ¿no? Muy alegremente, inclusive haciendo unos brindis, ¿no? Con su bebida tradicional. A esa hora, ¿no? Nos llamaba mucho la atención, pues, ¿no? Entonces nos hacíamos la pregunta, pues no creemos que sea un cumpleaños, nada por el estilo, ¿no? Entonces la curiosidad me llevó pues a hacer la pregunta, ¿no? ¿A qué se debe esta celebración, ¿no? Y decían que eran porque habían engañado a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sacaron una publicación diciendo que pilotos peruanos estaban entrenándose en China. China. Sí, sin saber que estábamos en Bielorrusia. Entonces burlaron completamente a otros servicios de inteligencia. Así es, como ellos son parte ellas eran parte de esta operación clasificada, vivían esos momentos también, ¿no? Y cualquier otra información que era neutralizar la información, conocimiento de un país garante sobre todo, era muy importante y trascendental para ellos, ¿no? Y antes de continuar, yo quiero agradecer a mis amigos David y Alec por haber creado esta pequeña pista sonora que hemos utilizado al inicio de este capítulo y que está inspirada, por supuesto, en una misión imposible. Y en esta primera parte de la extensa entrevista que nos concedió el coronel Ricardo Vilches, hemos podido ver cómo este grupo humano de oficiales, pilotos, ingenieros y técnicos de la Fuerza Aérea del Perú se pusieron en riesgo para cumplir una misión que iba a comenzar con la capacitación de los pilotos en Bielorrusia de esta nueva flota de aviones MiG-29. Y en el siguiente capítulo veremos cómo continuó este programa de capacitación de pilotos en Bielorrusia, permitiendo que adquirieran las habilidades necesarias para poder usar estos aviones y luego traerlos al Perú, de tal forma que se convirtieran en una parte fundamental del arsenal de la Fuerza Aérea del Perú. Y permítanme poner todo esto en contexto ahora que está por confirmarse la compra de una nueva flota de aviones de combate que finalmente reemplacen a los ya antiguos MiG-29 y a los antiquísimos Mirage 2000. Y es la siguiente: sin este sistema de armas, el MiG-29, hubiera sido imposible cerrar la frontera con el Ecuador sin tener que recurrir a una guerra total. Es decir, que si la Fuerza Aérea del Perú no hubiera tenido a los MiG-29 y a los Su-25 que fueron incorporados entre 1996 y 1998, el Ecuador se hubiera visto muy tentado a repetir el conflicto armado en la zona del río Cenepa o quizás en otros frentes que ellos podrían tener preparada escenarios para enfrentar al Perú, pero cuando los MiG-29 comenzaron a ser incorporados y las Fuerzas Armadas del Ecuador comenzaron a verlos en sus radares, es decir, que la flota de MiG-29 estaba muy operativa y los Su-25 también, y comenzaron a verlos en sus radares haciendo ensayos, prácticas de diferente tipo, a un nivel que ellos no podían contrarrestar, que no podían hacer frente. Y esto terminó de disuadirlos de llegar a un conflicto armado nuevamente con el Perú alrededor del año de 1998. Es decir, la incorporación de los MiG-29 fue pieza fundamental para mostrar capacidad de disuasión real y creíble al Ecuador, lo cual fue bien interpretado por el nuevo presidente Yamil Mahuad en el año de 1998, y él sugirió a su clase política y también a los altos mandos de las Fuerzas Armadas que era mejor ir a la mesa de negociación y aceptar los términos de protocolo de Río de Janeiro, de tal forma que se cerrara finalmente la frontera con el Perú y de esta manera terminar un escenario de
potenciales enfrentamientos bélicos entre nuestros dos países, en la que el Perú ya no estaba en la situación precaria de 1995 y muy al contrario estaba listo para poder encarar un enfrentamiento bélico de muchísima mayor envergadura, en las que esta vez las Fuerzas Armadas del Perú iban a tener el principio de iniciativa, es decir, que ya no íbamos a pisar el palito y seguir la cuerda del Ecuador. Entonces, como reflexión final a esta primera parte de la extensa entrevista, podemos decir que la incorporación de los MiG-29 evitó una nueva guerra con el Ecuador. El rol que está asumiendo el Estado peruano en este nuevo escenario de la Cuenca del Pacífico, que se abre en este 2024, hace que los retos del Estado peruano y de los gobiernos que vamos a tener sean muchísimo mayores. Y el Perú va a tener mayor capacidad de iniciativa y de proyección geopolítica en la región. Es decir, nuestra responsabilidad en la región va a ser muchísimo mayor y mayor que a los países vecinos, que ya sabemos que en algunos temas pueden ser nuestros competidores. Y esto, amigos, en el mediano o largo plazo va a hacer que los intereses del Perú, del Ecuador, de Chile, de México colisionen en algún momento. Es decir, que en un futuro podríamos tener nuevas tensiones con los países vecinos de la región. Y el Perú debe estar preparado para esos nuevos escenarios. Y por supuesto, no para hacer la guerra, sino para evitarla haciendo uso de su capacidad diplomática, es decir, de las conversaciones, de la negociación. Pero todo este cuerpo diplomático, todo el gobierno peruano, va a requerir fuerzas armadas que lo apuntalen. Es decir, que todos los proyectos que el Perú va a encarar del 2024 en adelante van a ser de tal envergadura que en algún momento nuestros intereses van a colisionar no solamente con los países de la región, sino también con los intereses de las grandes potencias. Y ahí es importantísimo tener un pilar que sea el soporte de los gobiernos y de la diplomacia peruana con miras a este nuevo escenario geopolítico en el cual estamos entrando desde ya. Entonces, hay que quitarnos de la cabeza que las armas son solamente para hacer la guerra. Muy al contrario, la función principal de las armas es disuadirnos de hacer la guerra. Es decir, solamente teniendo fuerzas armadas en excelente capacidad operativa, podemos convencer a los países vecinos que es mejor elegir la vía de la conversación, de la negociación y del entendimiento dentro del marco del derecho internacional en lugar de elegir la guerra. Y esto tenemos que aprenderlo con la lección que se aprendió justamente en el conflicto del Cenepa, en el que las Fuerzas Armadas del Perú habían sido tan descuidadas y su función se había volcado solamente al frente interno en la lucha contra el terrorismo, que se encontraban en un nivel muy bajo de operatividad. El combat readiness, como se dice en inglés, era muy precario y esto fue muy bien leído por las Fuerzas Armadas del Ecuador, por la clase política del Ecuador, que entre 1981 y 1995 prepararon un escenario muy bien seleccionado, muy difícil para el Perú y que les iba a abrir la posibilidad de asegurar el ingreso soberano al río Amazonas, lo cual no consiguieron. Y fue muy importante contar con pilotos, con soldados, con oficiales, suboficiales, técnicos, que entre 1995 y 1998 hicieron labores como la que acabamos de ver en esta súper riesgosa misión de entrenamiento o de viaje para el entrenamiento de las tripulaciones que iban a pilotar estos MiG-29. Entonces, amigos, es muy importante que entendamos esto. Las armas se utilizan como disuasión para preferir la negociación y el entendimiento, y de esa manera el Estado pueda construir todos los puentes, las escuelas, los hospitales que requiere. Porque si la función de defensa no ha sido cumplida, todo el resto se pone en riesgo. Y repito, mucho más ahora que el Perú entra en un nuevo rol en la cuenca del Pacífico y vamos a tener sin duda
que hablar de temas muy importantes, no solamente con las naciones del costado, sino con las grandes potencias. Y eso, amigos, solamente se consigue con instituciones fuertes, bien capacitadas, bien provistas, bien entrenadas, y uno de estos temas es justamente la adquisición de un elemento que es tan vital en la guerra moderna y que da saltos tecnológicos a cada nada. Entonces, amigos, es muy importante que la ciudadanía entienda cómo son las funciones de las instituciones en este nuevo escenario geopolítico al cual el Perú está ingresando. Muy bien, amigas y amigos, antes de despedirme, yo quiero invitarles a nuestro nuevo canal de TikTok que hemos abierto hace unas semanas y donde ya hemos tenido algunas repercusiones a nuestros videos y estamos publicando continuamente segmentos bien interesantes de cada uno de nuestros capítulos. Y en la transmisión anterior que hemos colocado también en TikTok, ha surgido una serie de comentarios y preguntas con respecto al tema boliviano y peruano, y en específico al tema del lago Titicaca. Y muchas personas dicen esto, que el lago Titicaca es salado. No, queridos amigos, el lago Titicaca no es un lago salado. Las aguas del lago Titicaca provienen del deshielo de las diferentes montañas que se encuentran alrededor de este lago. Es decir, las aguas del Titicaca son de tipo agua dulce. El que tenga unas pequeñas partes por millón de diferentes sales disueltas no lo hace como la sal salobre del mar, en la que hay una gran cantidad de cloruro de sodio, es decir, de sal disuelta. ¿Ya? Entonces, que eso por favor quede claro, que el agua del Titicaca no es salada. Entonces, amigos, yo les invito a seguirnos en este canal y en las próximas semanas tendremos varios capítulos con las diferentes misiones de bombardeo de los Tigres, de los Sukhoi Su-22, que tuvieron misiones de bombardeo durante el conflicto del Cenepa, y que hay muchísimo por contar y que la colectividad en general del Perú conozca al detalle cuál fue la función de esos bombardeos en relación al avance de las tropas peruanas que lucharon tan bravamente ahí en la cabecera del río Cenepa en 1995, para luego al final conseguir en 1998 ratificar el protocolo de Río de Janeiro con el acta presidencial de Brasilia firmada por estos dos caballeros. Entonces nos vemos en el siguiente capítulo. Yo soy Einar Jiménez Troncoso desde la ciudad del Cusco en el Perú y les espero en el estudio Cusconet. Chao, chao.